El libro de Enos, capítulo 1. He aquí, aconteció que yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma, y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la remisión de mis pecados. De aquí salí a cazar bestia en el bosque, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Versículo 5. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día. Sí, cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Y vino a mí una voz diciendo: Enos, tus pecados te son perdonados, y serás bendecido. Y yo, Enos, sabía que Dios no podía mentir, por tanto mi culpa fue expurgada. Y dije yo: Señor, ¿cómo se lleva esto a efecto? Versículo 10. Y él me dijo: por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Y pasarán muchos años antes que él se manifestará en la carne. Por tanto, ve, tu fe te ha salvado. Ahora bien, sucedió que cuando hubo oído esas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo: visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Versículo 15. Y les ha dado esta tierra, y es una tierra santa, y no la maldigas sino por causa de iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos según lo que he dicho, y tus transgresiones haré bajar con dolor sobre su propia cabeza. Y después que yo, Enos, hubo oído esas palabras, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Y oré a él con mucho y prolongado hinco por mis hermanos los lamanitas. Y aconteció que después que hubo orado y me hubo afanado con toda diligencia, me dijo el Señor: por tu fe te concederé conforme a tus deseos. Y ahora bien, y aquí este era el deseo que anhelaba de él: que si acaso mi pueblo, el pueblo nefita, cayera en transgresión y fuera de algún modo destruido, y los lamanitas no lo fueran, que el Señor Dios preservará una historia de mi pueblo, los nefitas, aun cuando fuera por el poder de su santo brazo, para que algún día futuro fuera llevado a los lamanitas para que tal vez fueran conducidos a la salvación. Versículo 21. Porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlos a la verdad han sido en vano. Y juraron en su ira: de ser posible destruirán nuestras anales juntos con nosotros, y también todas las tradiciones de nuestros padres. Por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestras anales, les suplicaba continuamente, pues Él me había dicho: cualquier cosa que pides con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Versículo 25. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservará los anales. Hizo convenio conmigo de que los haría llegar a los lamanitas en el propio y debido tiempo de él. Y yo, Enos, sabía que se haría según el convenio que él había hecho. Por tanto, mi alma quedó tranquila. Y me dijo el Señor: tus padres también me han solicitado eso, y les sería concedido según su fe, porque su fe fuera semejante al tuyo. Y sucedió que yo, Enos, anduvo entre el pueblo de Nefi, profetizando de cosas venideras.
y dando testimonio de las cosas que yo había oído y visto. Versículo 30. Y testificó que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe en Dios. Pero nuestros esfuerzos fueron en vano, pues su odio era implacable, y se dejaron llevar de su mala naturaleza, por lo que se hicieran salvajes y feroces, y una gente sanguinaria, llena de idolatría y inmundicia, alimentándose de animales de rapiña, viviendo en tiendas y andando errantes por el desierto, con una faja corta del piel alrededor de los lomos, y con la cabeza afeteada, y su destreza se hallaba en el arco, y en la cimitra, y en el hacha. Y muchos de ellos no comían más que carne cruda, y de continuo trabajaban de destruirnos. Y aconteció que el pueblo de Nefi cultivó la tierra, y produjo toda clase de granos y de frutas, y crió manadas de rebaños, manadas de toda clase de ganado, y cabras monteses, y también muchos caballos. Versículo 35. Y hubo muchísimos profetas entre ellos, y la gente era obstinada y dura de entendimiento, y no había nada salvo un extremo rigor, predicación y profecías de guerras y contiendas y destrucciones, y recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad, y los juicios y el poder de Dios, y todas esas cosas, agitándoles constantemente, para mantenerlos en el temor del Señor. Y digo que nada, salvo estas cosas y mucha claridad en el habla, podría evitar que se participarán rápidamente a la destrucción. Versículo 40. Y de esa manera es como escribo acerca de ellos. Y vi guerras entre los nefitas y los lamanitas en el curso de mis días, y sucedió que empecé a envejecer, y ya había transcurrido 179 años desde el tiempo en que nuestro padre Lehi salió de Jerusalén, y vi que pronto tendría que descender a mi sepultura, habiendo sido obrado por el poder de Dios a predicar y a profetizar a este pueblo, y declarar la palabra según la verdad que está en Cristo. Y la he declarado todos mis días, y en ello me he regocijado más que en lo del mundo. Versículo 45. Y pronto iré al lugar de mi reposo, que es con mi Redentor, porque sé que en él reposaré. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad, y estaré delante de él. Entonces veré su faz con placer, y él me dirá: ven a mí, tú, que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. Amén.